la clase número 2. Entonces solo vamos a dar unos minutitos en los que sus demás compañeros se unen. Am, si quieren, pueden ahorita platicar sobre alguien, algún representante para ver lo de reajuste. Si alguien gusta por ahí. No sé si, déjenme ver. Pues, am, si quieren, bueno, pueden llenar esta pequeña encuesta. Yo creo que bajó de 100 quetzales el reajuste. No sé si alguien me puede confirmar. Si andan por ahí. Ok, por ahí veo que dicen que está accesible. Excelente, gracias por ver ahí. Bueno, es que yo considero de que en un rato van a pasar a los de escuela para preguntarles, van a pasar los de escuela para preguntarles quién va a ser el representante para recoger ah, el dinero, ¿verdad? Porque pasaron hoy en la mañana en el laboratorio de lenguaje de archivos, entonces supongo que van a pasar ahorita en la tarde en los demás salones. Entonces, ahí para que vayan viendo eso. Por ahí dicen que está en 51 quetzales con 11 centavos. Pues yo considero que está bastante accesible, ¿verdad? Si son más de 30 estudiantes, creo yo, no sé si todavía se paga laboratorio, no recuerdo, pero am, hagan de cuenta que van a ir siendo como 60, 70 quetzales, no, no es mucho. Y por eso les preguntaba ahí también si pueden pagar el reajuste para ir viendo. ¿Va? Por el momento van 17 votos que sí pueden, entonces considero que sí se va a lograr aperturar el curso completo. Entonces, am, sin más que decir, compañeros, yo creo que voy a empezar con la clase del día de hoy. Saben de que siempre hay una agenda, solo que el día de hoy no modifiqué lo del cuento, lo del DTT. En este caso, no hay práctica, pero sí vamos a leer el proyecto. Vamos a tener la parte práctica en el cual vamos a tener lo de Python. Vamos a ver algo sobre la lectura y escritura de archivos y también el manejo de listas y de diccionarios. ¿Verdad? Antes de continuar, quisiera preguntarle si alguien tiene algún tipo de duda con respecto a la tarea número 1. No sé si ya todos lograron entregar su tarea. Si ya todos se quedan callados, supongo que sí, ya todos.
lo entregaron. Entonces déjenme ver. Hasta el momento veo que hay 28 entregas de 34 estudiantes. Entonces eso quiere decir que aún faltan 6 personas que aún no han terminado el curso o no han subido su tarea. Y les encargo para esas personas que no han terminado. Eso con respecto a los saludos, yo solo ignórenlo. Va. Entonces vamos a tener la lectura y de ahí si tienen dudas, pues me van a ir diciendo. Entonces, ¿cómo lo ven? Va, veamos. El proyecto número 1, en serio, créanme que si ya lo leyeron, está bastante, pero bastante, bastante, bastante sencillo. Perdonen el pantallazo. Traté de, traté de hacerlo de una forma en la que ustedes lo pudieran resolver, que no fuera tan complicado como el de semestre, porque el de este semestre, si te soy sincero, sí estuvo un poquito fuerte. Pero de menos unos segundos y ahorita lo vamos a leer. Ahí estamos. Perdón, estaba conectando el disco. Aquí está. Entonces, empezamos acá con la lectura del proyecto. Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas, lenguajes formales y de programación. La sección número N con el catedrático, el ingeniero Kevin Adiel Lapoga Capa, ah, el tutor académico, pues, Diego Andrés Omir Rosales. Este es el enunciado del proyecto número 1. Los objetivos principales del proyecto es de que ustedes implementen un software en Python que permitan plasmar los conocimientos sobre lenguajes regulares, adquiridos en este caso la unidad, bueno, aquí dice la unidad 3, pero es la unidad, vendría siendo la unidad 1 y 2, ¿verdad? Del programa del curso de lenguajes formales y de programación. Dar continuidad a la implementación de soluciones de software empleando paradigmas de programación. También van a utilizar la herramienta de GraphViz para la creación de autómatas. La descripción del proyecto es bastante sencilla. Con el fin de entender y profundizar en el tema de gramáticas regulares, se les solicita que realice un programa en Python en el cual puedan definir gramáticas regulares, que se va a estar trabajando durante el proyecto como GR, simplemente GR. Generar autómatas finitos deterministas, conocidos como AFD, así como la evaluación de cadenas válidas para las gramáticas definidas. Para esto se le pide que utilice paradigmas de programación. Entonces, ahora les indico acá. El paradigma de programación que van a estar utilizando ustedes a lo largo de este curso es el paradigma de programación orientado a objetos. Para cuando lo coloquen, ustedes colocan el paradigma de programación fue el utilizado, es el paradigma de programación orientado a objetos, en el cual se basa en la distribución de clases, objetos, listas y poner ahí un par de cosas sobre lo que trata el paradigma, ¿verdad? El programa deberá de ser desarrollado de forma visual utilizando la librería Kinter para la creación de distintas ventanas, las cuales se podrá acceder dependiendo de lo que el usuario desee realizar y que serán descritos más adelante. También se tendrá una sección de reportes en el cual se mostrarán todos los detalles de las gramáticas generadas. El programa será capaz de realizar grafos utilizando la herramienta Graphviz para un mejor entendimiento de lo que se realizó. Una gramática regular nos sirve para validar cadenas y sus producciones las podemos llevar a un autómata finito determinista. Estos procesos se detallarán más adelante. Las gramáticas podrán ser creadas desde la aplicación o bien por medio de un archivo, eh, bueno, ahí dice de un archivo de texto con extensión .grm que contendrá las producciones, los terminales, los no terminales y la producción inicial. La estructura del archivo se detallará en el apartado de carga masiva.
Al igual que en la práctica, bueno, en este caso menciona sobre la práctica, pero no es necesario que utilicen un analizador para leer el archivo. Es simplemente este vendrá sin errores de sintaxis y con un patrón definido. Tomar en cuenta que se realizará una revisión de código para verificar los paradigmas utilizados, los cuales deberá de ser capaz de explicar para comprobar la autoría de su aplicación. El programa podrá empezar tanto por la creación de una gramática para generar su respectivo AFD, así como la creación de una AFD y generar su gramática correspondiente. La notación para autómata finito determinista y gramática regular será detallado más adelante. Recordad que debe de incluir todos los elementos de estos para cuando realice los reportes. Características principales del programa. Tenemos la pantalla inicial. En esta pantalla ustedes deberán demostrar el nombre del curso, sección, carnet y nombre del estudiante, en este caso el de ustedes, ¿verdad? También deben demostrar un menú de botones donde se puedan seleccionar las siguientes funciones: AFD, GR, cargar archivos y salir. En el AFD va a mostrar el módulo de autómata finito determinista, que se detalla más adelante, al igual que el GR, ¿verdad? Que es el de gramática regular, que se detalla más adelante. Cargar archivos mostrará el módulo para cargar archivos. Todos estos se van detallando más adelante. El módulo del autómata finito determinista, ¿verdad? Que es la primera opción, o sea, al presionar el botón del AFD, deben de desplegar otro menucito de botones. Deben de mostrar una serie de botones donde se podrán seleccionar las siguientes funciones. Son, primero, crear un autómata finito. Crear un autómata, evaluar una cadena, generar un reporte de autómata. La tercera opción vendría siendo, sí, solo esas tres opciones. Tres opciones nada más. Entonces veamos con lo de crear un autómata finito determinista. Al seleccionar esta opción, ustedes deben de solicitar los siguientes datos para la creación de este. Deben de utilizar el nombre, que es para diferenciar los autómatas finitos, los estados, el alfabeto, el estado inicial, los estados de aceptación y las transiciones. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Estos van a ser utilizados para diferenciarlos de los demás autómatas finitos en base al nombre. Los estados deben de ser los que se solicitarán los estados que desea crear. Estos serán ingresados de la siguiente forma. Si ustedes desean ingresar varios estados, deben de ingresarlos en una sola línea, separados por un punto y coma. El alfabeto, se solicita el alfabeto del lenguaje, cuidando que no se repitan símbolos y que no se utilicen símbolos que fueron declarados estados. Por ejemplo, si yo ya utilicé un estado, no puedo declararlo como un alfabeto. El estado inicial, se solicitará el estado inicial, este debe existir en los estados declarados, de lo contrario se deberá de indicar el error y solicitar corrección. Estados de aceptación. Se solicitarán los estados de aceptación, serán ingresados de la siguiente forma: A, B, C. De igual forma que los estados, o sea, simplemente los estados, estos van a ser separados por un punto y una coma. Estos deben de existir en los estados declarados, de lo contrario deberá de indicar el error y solicitar corrección. Entonces, perdón, por ejemplo, si yo acá en los estados ingresé A, B, C y D, ¿verdad? Como mis estados del autómata, y yo acá ingreso en un estado de aceptación que sea, por ejemplo, la Z, acá pues me deberá de dar un error, ¿verdad? Con respecto a las transiciones, de la misma forma, deben de especificar cada una de las transiciones del autómata a través del siguiente formato: estado de origen, símbolo de entrada, estado de destino, estado de origen, símbolo de entrada y estado de destino sucesivamente. Entonces veamos cómo viene siendo. El estado de origen es A. Se va a ir hacia B con 1. Entonces, esta es la forma en la que se van a ir las transiciones. Se puede ir de B con 0 hacia B. Entonces, de B con 0 hacia B. Entonces, esto es un ejemplo de cómo van a ser las transiciones. Las consideraciones. Se deberá de verificar que las transiciones ingresadas correspondan a un autómata finito. Por ejemplo, si se intenta hacer más de una transición de un estado con el mismo símbolo, se debe demostrar error. Al presionar el botón aceptar, se deberá de guardar el autómata finito determinista ingresado, tomando en cuenta los puntos detallados anteriormente. Deberá de permanecer en la misma pantalla e indicar si se agregó correctamente. Esta pantalla deberá de tener la lógica para regresar al menú anterior.
Recuérdense que estamos metidos ya en el modo del autómata finito, metidos dentro de crear un nuevo autómata. Entonces podemos regresar a la pantalla anterior. Para evaluar una cadena, podemos seleccionar esta opción y se les va a solicitar al usuario que seleccione los autómatas disponibles y seguidamente mostrar el módulo de opciones en las cuales podrá seleccionar las siguientes. Solo validar una cadena. Se solicitará una cadena y se le dará un mensaje con cadena válida o inválida según sea el caso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 autómatas en mi sistema, voy a dar qué autómata quiero evaluar y si quiero solo validar la cadena o quiero que me imprima la ruta que siguió el autómata para poder llegar a validar esa cadena. Pero primero, nos dice acá que va a solicitar una cadena y primero la van a validar, ¿sí? O sea, primero tienen que validarla y si es válida van a mostrar la ruta que se siguió para poder validarla. Si no es válida, va a mostrar un error, ¿verdad? Consideraciones. Al finalizar la evaluación debe retornar el menú del módulo de automata finito determinista. La forma en la que se deberá demostrar la ruta tomada por el analizador para la cadena deberá de ser mostrada en formato PDF utilizando la herramienta Graphics. Entonces, todo esto lo van a tener que imprimir así de forma visual. Es bastante sencillo, no se preocupen. Generar el reporte del autómata finito determinista. Esta opción deberá mostrar en pantalla todos los autómatas finitos que se encuentran actualmente en el sistema. El usuario deberá seleccionar uno para generar el reporte. El reporte debe de contener los siguientes datos: el nombre, los estados del alfabeto, los estados de aceptación, estado inicial, las transiciones, una cadena mínima válida y un grafo del autómata finito generado con Graphics. Por ejemplo, si yo tengo el autómata este AFD de ejemplo, pues tiene los estados A, B, C y D, el alfabeto 0 y 1. Los estados de aceptación es el estado C. Dense cuenta que el estado C pertenece al conjunto de estados que se encuentra en la parte superior. El estado inicial es el estado A, que de igual forma se encuentra en la parte superior. Las transiciones deben de validar de que todas estas letras y el alfabeto se encuentren en los estados y obviamente en el alfabeto. Aquí está el grafo de esta transición o de este autómata y veámoslo, por ejemplo. De A se va con 1 hacia B. Entonces de A se va con 1 hacia B. Ok, aquí está. De A se va con 0 hacia C. De A se va con 0 hacia C. De B se va con 1 hacia A. De B se va con 1 hacia A. De B se va con 0 hacia D. Entonces de B a D. De C se va con 1 hacia D. De aquí. De C se va con 0 hacia A. Aquí está este otro. De D se va con 1 hacia C. Entonces de D se va con 1 hacia C. Y de D se va con 0 hacia B. Entonces es esta última transición que tenemos acá. Ahí está pintado. El estado inicial, dense en cuenta que está reconocido con este triángulo. Eso significa quién es el estado inicial. Y los estados de aceptación contienen un doble círculo. En este caso, únicamente el estado C, que viene siendo este de acá. Ejemplo de una cadena válida viene siendo 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque pueden ingresar un 0 se va hacia C, un 1 se puede ir hacia D y otro 1 que regrese hacia C. Entonces esa es la forma en la que pueden generar una cadena válida. O simplemente también si colocan solo un 0, también es una cadena válida. Consideraciones. La cadena debe ser una cadena válida. Perdón. En caso de que se puedan generar varias cadenas mínimas de un mismo tamaño, queda a discreción del estudiante cuál presentar. La disposición de los elementos del ejemplo de reporte es solamente una sugerencia. Queda a discreción del alumno su presentación. El reporte debe ser legible y el grafo debe permitir la identificación de los distintos componentes que conforman el autómata finito determinista. Al finalizar la generación del reporte, el flujo del programa debe retornar al menú del módulo autómata finito determinista. Ahora, el botón de ayuda debe demostrar una pantalla explicando qué es un autómata finito y dar como mínimo un ejemplo de autómata finito determinista. Entonces, este es un dato, entre comillas, quemado que ustedes pueden dejar, ¿verdad? O simplemente pueden poner esta imagen también, más así como que en ayuda y explican cómo funciona el programa y cómo pueden crear un autómata finito. Entonces, está este de ejemplo, sí, bastante sencillo.
Y ahora pasamos al módulo de gramáticas regulares. Al ingresar en esta pantalla se deberá demostrar una serie de botones donde se podrá seleccionar las siguientes funciones. Crear una gramática, de igual forma como el autómata, ¿verdad? Van a poder evaluar una cadena y ahora ya no van a sacar una ruta, sino que van a generar un reporte de gramáticas, ¿sí? O sea, aquí no jalan la ruta, ahorita les voy a explicar. Es prácticamente lo mismo. Lo de evaluar cadena, perdonen, sí es lo mismo. Solo que uno es con autómata y el otro es con gramática. Entonces, al ingresar en esa pantalla se debe demostrar una serie de botones donde se podrán seleccionar las siguientes funciones. Crear una gramática. Deben de solicitar estos datos: el nombre, los terminales, el no terminal inicial, las producciones, las cuales van a solicitar el ingreso de las producciones con la siguiente notación: no terminal, corchete angular, expresión, punto y coma, y no terminal, corchete angular, expresión, y así sucesivamente. Entonces, tenemos el ejemplo de cómo debe de ser ingresado o las consideraciones para este módulo. Para el ingreso de producciones se suprimió el uso del símbolo, en este caso del OR, ¿verdad? Para una mayor legibilidad. Si un no terminal tiene más de una derivación, deberá describirse la regla completa con el símbolo de el corchete angular. Se debe de verificar que los terminales y no terminales hayan sido registrados previamente, esto para mantener la congruencia de los datos. De igual forma, no puedo usar un terminal y un no terminal si no los tengo declarados. Expresión, nos dice acá, perdón, representa las combinaciones de terminales y no terminales permitidas en las gramáticas regulares. Pues aquí estaba, ahorita vamos a tener el ejemplo. Ahora, el evaluar cadena. Al seleccionar esta opción, ustedes deben de solicitarle al usuario que seleccione las gramáticas disponibles y seguidamente mostrar el menú de opciones en las cuales podrá seleccionar las siguientes. Solo validar o, de igual forma, seleccionar la ruta. Para ya lo que habíamos visto en el automata finito. La finalización, perdón, al finalizar la evaluación, debe retornar al menú del módulo de gramáticas regulares. La forma en la que se deberá demostrar la ruta tomada por el analizador para la cadena deberá de ser mostrada en el formato PDF utilizando la herramienta Graphics. Pues ahí les voy a, el día de mañana espero darles el taller de Graphics para que lo puedan utilizar. Generar el reporte de gramáticas regulares. Esta opción deberá de mostrar en pantalla todos los autómatas finitos que se encuentran actualmente en el sistema. El usuario deberá seleccionar uno para generar el reporte. El reporte deberá contener los siguientes datos. Igual que el autómata finito determinista, pues son los datos, en este caso, para la gramática: el nombre, los terminales, el no terminal inicial, las producciones utilizando la notación que se detalla a continuación y la generación de un autómata finito determinista a partir de la gramática y mostrar su grafo. Entonces, podemos pasar de una gramática a un autómata finito determinista y hay que mostrar el grafo también de este autómata. Entonces, veamos el ejemplo. Gramática de ejemplo. Los no terminales, los cuales son A, B, C y D. Los terminales, 0 y 1. No terminal inicial, la letra A. Las producciones, que se dan cuenta acá, de A se va con 0 hacia B y también se puede ir con 1 hacia C. Con B me puedo ir con 0 hacia A o con 1 hacia D. Con C con 0 hacia D o 1 hacia A, pero C también es un estado de aceptación y por ende tiene este signo de dólar ahí que me indica cadena vacía. Con D me puedo ir con 0 hacia C o me puedo ir con 1 hacia B. Y la cadena de ejemplo es 0, 1, 1. Entonces, acá tenemos el grafo que vendría siendo el grafo del autómata finito determinista que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto ya no es un autómata finito, sino que esto es una gramática. Pero a partir de esta gramática puedo sacar yo el, a partir de esta gramática puedo sacar yo el grafo del autómata finito determinista. Las consideraciones, las mismas que en el autómata finito determinista, ¿verdad? Al finalizar la generación de reporte, el flujo del programa debe retornar al menú del módulo de gramática regular. El botón de ayuda, de igual forma que en el autómata finito determinista, nos debe demostrar una pantalla explicando qué es una gramática regular y dar como mínimo un ejemplo de ella misma, ¿verdad? Tenemos acá los ejemplos. Vendría siendo lo mismo que hicimos
en el de autómata. El módulo de cargar un archivo, y esto ya viene entrando para poder leer los archivos. Al ingresar a esta pantalla se deberán demostrar las opciones para qué tipo de archivo se desea cargar. Las opciones disponibles deben de ser las siguientes: cargar un autómata finito determinista o cargar también una gramática. ¿Sí? O sea, le dan cargar archivo y le van a cargar autómata o cargar gramática. Am, Dice, esta opción permitirá cargar uno o más autómatas finitos deterministas. El archivo será de texto plano con extensión AFD, .afd. El contenido del archivo estará estructurado de la siguiente manera: el nombre del archivo, los estados, el alfabeto, el estado inicial, los estados de aceptación, las transiciones. Aquí a partir de eso empiezan las transiciones. Cuando ustedes lean este signo de porcentaje, deben de pasar al siguiente autómata. Entonces, autómata finito 2 y todos los demás estados. Estos estados de acá, así sucesivamente. ¿Cómo pueden ustedes separar todo esto? Guíense por los saltos de línea. ¿Sí? Los saltos de línea son sus separadores para que puedan saber ustedes cómo leerlo. Cargar gramática. Esta opción permite cargar una o más gramáticas. El archivo será de texto plano con extensión .gre, o sea, GRE, de gramática. El contenido del archivo estará estructurado de la siguiente manera. Acá el nombre de la gramática, los no terminales, los terminales, el terminal inicial y todas las producciones. Todas las producciones de acá. De igual forma, cuando leen este de acá, ya pues si tienen ustedes a leer la siguiente gramática. Consideraciones. Para el ingreso de producciones desde archivo, se suprimió el uso del símbolo del OR para una mayor legibilidad. Si un no terminal tiene más de una derivación, debe de aparecer con la regla completa con el símbolo de el corchete angular. Se debe de verificar que los terminales y no terminales hayan sido registrados previamente, esto para mantener la congruencia de datos. El símbolo dólar representa cadena vacía o epsilon. Cuando finaliza la carga del archivo, debe retornar al menú, del módulo gramáticas regulares. Cada gramática del archivo deberá de tomar el nombre que le corresponde al inicio de la definición, cuidando que sea un nombre único. Eso quiere decir que no se repitan los nombres de las gramáticas ni de los archivos. La línea con el símbolo de porcentaje representa el final de los datos de una gramática e independientemente iniciarán los datos de la siguiente gramática. El orden de los componentes de cada gramática siempre tendrá el mismo orden. Y esto aplica para el autómata tanto como para la gramática. Las notas importantes: el proyecto debe desarrollarse de forma individual. Únicamente está permitido utilizar Python y Graphics. No vayan a utilizar algún otro tipo de librería. La entrega se realizará en la plataforma de Webby. Deben de crear un repositorio en GitHub agregando al usuario Dian23, que es mi usuario. No será permitida la modificación de archivos de entrada durante la calificación. La calificación deberá de ser en línea y se estará grabando la reunión para tener un respaldo de la forma en que se procedió. La calificación de la práctica será personal y durará como máximo 30 minutos, en un horario que será establecido posteriormente. No será prórroga para la entrega del proyecto. Copia parcial o total del proyecto tendrá una nota de 0 puntos y se notificará a la escuela de sistemas para que se apliquen las acciones correspondientes. En el caso de no cumplir con alguna de las indicaciones antes mencionadas, no se calificará el proyecto, por el cual se tendrá una nota de 0 puntos. Entonces, la fecha de entrega es el 16 de diciembre de 2022, antes de las 23:59 horas. ¿Tienen alguna duda? ¿Asustados ya? ¿O no Para el asustados? domingo. No, 16, Muy poco tiempo, de hombre. diciembre, creo que es viernes. No, hasta mucho les estamos dando. ¿Tienen qué? ¿11 días? No, 12 Pero días. solo O sea, un fin de semana aprovechable nada más. 10, 11 días. Sí, es que así es el que el proyecto 2 está un poquito más grande. Sí, sí tengo archivos de prueba, pero pueden utilizar de los que están acá. Estos, ven. Estos de acá son archivos de prueba. Estos no tienen errores. Pueden utilizarlos. Está bastante accesible, así, así en serio.
Si este proyecto sale en 2, 3 días, no está nada complicado. Disculpa, auxiliar, yo tengo una duda. Con las transiciones de las gramáticas siempre van a ser las mismas. O sea, yo vi que habían ahí como 9 o algo así. Ah, 12. no, no siempre van a hacer estas, no siempre va a ser esta cantidad de transiciones, va. O sea, puede variar el autómata. Vamos aquí, voy en orden. En algún punto tenemos que ingresar cadenas y validar si pertenecen a un autómata. Sí, exactamente. Es en la parte de acá arriba, por ejemplo, en la parte del autómata. Veamos, aquí está, evaluar cadena. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, 3 autómatas ingresados, pues al momento que yo seleccione evaluar cadena, me debe de aparecer un menú con los autómatas disponibles y seguidamente mostrar el menú de opciones en las cuales se podrá seleccionar las siguientes. Solo validar la cadena o la ruta. En este caso, ¿qué es lo que deben de hacer ahí? Ustedes van a seleccionar el autómata e ingresan la cadena. Van a solo validarla. Entonces ustedes ingresan la cadena y le dan enter. Les va a decir la ruta es válida o la ruta es inválida. Pero si ustedes quieren tener la ruta de validación, pues van a ingresar su cadena, le dan enter, van a validar la cadena y después van a generar la ruta que siguió. Por ejemplo, de A se fue con 1 hacia B, de B se regresó hacia A con 1, ¿verdad? De A se fue hacia B con 1 y de B se fue hacia C con 0, por ejemplo. Entonces, si es válida, pues deben de imprimir esa ruta que siguió el autómata para poder validar la cadena. De la misma forma para las expresiones regulares. ¿Sí? ¿Estamos, Denis? Sí, va, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tenga? Seguros que no hay dudas. Seguros. Bueno, voy a tomar eso como un no entonces. Am, la entrega me la van a hacer en Wedi. Únicamente me entregan el link del repositorio y ahí se los voy a estar validando y me agregan, va, día 23, para que, para que puedan, para que yo pueda verlo. Ahí lo inician. De, conste que el repositorio que creen debe de estar a partir del 1 de diciembre. De caso contrario, no se los voy a poder validar. Bueno, entonces ahora sí, continuemos con la clase entonces. También en la parte práctica, es lo de Python. Disculpa, ¿no sería el 5 de diciembre el repositorio? Bueno, sí, de diciembre. Sí, y uno ya, Sí, ya nos pasamos 5 días. ya aparte. Bueno, sí, está bien, pero como a veces hay gente que, así como yo, creo los repos de una vez de los cursos que voy a llevar, pero, pero sí, a partir del 5 de diciembre entonces. Gracias. Va. Entonces, ahora empecemos un poquito con Python. Acá es para que terminen de sacar su cursito. Am, vean, Python es un lenguaje de programación como lo mirábamos anteriormente o como les decía. Es uno de los más populares hoy en día, es el lenguaje de programación más utilizado a nivel mundial. Fue creado y lanzado por Guido van Rossum en 1991. Entonces, a ver, el index está yo. Aquí pueden ver ustedes, ahorita les voy a pasar el link y se los voy a dejar publicado en la web. Aquí ustedes pueden ver a nivel mundial cuál es el lenguaje de programación utilizado. O sea, el lenguaje de programación más utilizado. Vemos de que actualmente Python, ahorita en diciembre de 2021 fue el número 1, al igual que el diciembre ahorita de 2022 es el número 1. O sea, ya lleva varios, todo esto va haciéndose por meses, ¿va? Y de ahí ya está en la comparativa con años anteriores. Python está ganando con un 16.66%. En segundo lugar tenemos a C. Tercer lugar a C++, que acaba de subir. Tenemos Java. Java está bajando, ¿verdad?
hace un par de meses estaba en la segunda posición, ahorita está bajando. Java ya va descendiendo Java. Tenemos C Sharp, Visual Basic, JavaScript, que JavaScript, a pesar de que es un lenguaje algo joven, a diferencia de C o C++, que son unos dinosaurios, ¿verdad? Aquí está aún sigue utilizado por el 3% de la comunidad de programadores. SQL, el lenguaje ensamblador, que es uno de los lenguajes que ustedes más van a odiar cuando lleguen a arquitectura de computadores 1. Este lenguaje es demasiado utilizado hoy en día todavía porque es el lenguaje utilizado para el sistema de los bancos, ya que este sistema o este lenguaje de programación no cualquier persona lo sabe y la persona que lo sabe, pues, a pesar de que lo sepa, no es hackeable, ¿verdad? Entre comillas, este lenguaje. ¿Sí? No es tan fácil pues, burlar la seguridad del lenguaje ensamblador. A diferencia de estos otros lenguajes, pues de que si es, digamos, ahí con encriptaciones y todas esas cosas, se puede brincar la seguridad. En el caso de los bancos, no. Ahora, no estoy diciendo de que sea imposible, sino que es menos riesgoso que cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos PHP. PHP tuvo también su debut hace un par de años. El lenguaje de R. Este lenguaje pues, se ha mantenido, pero ha ido subiendo porque este lenguaje nos ayuda para las analíticas de negocios. El lenguaje de Golang, que también Golang va para arriba, va a ir subiendo. Yo realmente espero que de aquí a 1 o 2 años como máximo se posicione al menos entre los primeros 5 lugares. Pero no sé, ¿verdad? Porque ha ido subiendo. Yo cuando empecé a ver este index desde 2020, Golang, no recuerdo. Miren, ahorita el año pasado estaba en posición número 12 en diciembre y este año estuvo en posición número 12. De 19 a 12 hay 7 posiciones que subió en un año. Entonces es bastante comprensible. Tenemos el Visual Basic clásico, para que tal vez ustedes lo utilizaron en bachillerato. El MATLAB, pues obviamente este lo utilizan los ingenieros para hacer simulaciones 3D. Ahí cuando llevaron las mates. El lenguaje de Swift, este va para abajo, ¿verdad? Cada vez lo utilizan menos programadores. Delphi, aquí tenemos Ruby, que también Ruby pues están desapareciendo. Perl, Objective-C, que este es más orientado para, obviamente ahí está la manzanita, ya saben para qué. Tenemos Rust. Vean, este lenguaje Rust es un lenguaje compilado, pero no sé cómo decirles, es bien, como su misma palabra lo dice, es bien rústico, bien feo el lenguaje, pero ahí va subiendo, ¿verdad? Lo utilicé en sistemas operativos 1 y a mí en lo personal no me gustó porque se tarda como media hora para compilar un servidor y es horrible. Aquí pueden ver la gráfica y todos los lenguajes de programación que hay, am, que han ido ahí, que han tenido sus debuts. Tenemos acá en posición número 21, Scratch y pueden ahí ir leyendo, ¿va? Por aquí tenemos SQL también. SQL creo que estaba por acá, ¿no? Ya bajó SQL, entonces los números 20. Miren, aquí está COBOL y Fortran, que son uno de los primeros lenguajes de programación. Rust es algo nuevito, ¿sí? El nombre del repo puede ser su número de carnet, guión bajo, el nombre del proyecto. Y sí, Rust es un poquito nuevo. También este nuevo lenguaje se llama Carbon. Por aquí no está. Vieran que el TypeScript, este prometía muchas cosas cuando salió, porque era el que iba a sustituir al JavaScript. Eso era lo que querían hacer, pero pues no se pudo. ¿Va? Les decía Cobol y Fortran. No sé, uno de estos dos es el primer lenguaje de programación de alto nivel y uno es el segundo, pero no me recuerdo el orden. ¿Va? No sé si fue primero Cobol y después Fortran, o primero Fortran y después Cobol. Ahí googleenlo. ¿Va? Tenemos Prolog, PLSQL. Acá está, miren, tenemos anteriormente existían los lenguajes de programación A, B, de ahí salió el C, de ahí salió el C++, pero también existía una versión de un lenguaje llamado D. Pues aquí sigue, ¿no? Tenemos la PowerShell, que esto yo no lo tomo como lenguaje de programación, pero es para trabajar con la Bash. Em, F slash, este es como el C Sharp, pero este es F, ¿va? F Sharp. Tenemos el Scheme, ese no sé para qué sea, la verdad, y pueden ir viendo ahí todos los demás lenguajes.
Aquí están quién fue el primer lugar entre todos estos años. Miren, Python hasta el 2022 él lleva la corona. Realmente Python se ha posicionado entre los grandes lenguajes. Y créanme, leí una vez la historia de Python y ellos dijeron de que cuando lanzaron Python solo era algo de prueba. Python solo fue un lenguaje de prueba. Y hoy en día está, bueno, en ese entonces el primer lugar a nivel mundial era Java. Incluso cuando ustedes lo instalan, dice de que más de 3 billones de usuarios utilizan Java. Y ellos de eso se enorgullecían hace años. Y Python cuando nació, pues solo fue lanzado como un lenguaje de prueba. Como les digo, hoy en día está el número uno. Así que los sueños se cumplen, ¿va? Ellos miraban lejísimos realmente lograr rebasar a Java. Y pues Java ya está muriendo. Python está subiendo, ¿va? Más con todo esto de la inteligencia artificial, de la data science, del machine learning. Entonces, aquí estamos. Acá están quienes han tenido la corona. Miren, desde el 2020, Python ha tenido la corona. Python 2020, Python 2021, Python 2022, ya lleva 3 años consecutivos en el primer lugar. En 2018 también estaba Python. En 2019 únicamente le ganó C. O sea, miren, esto ha sido una pelea un poquito constante, ¿verdad? Y ahí van, ahí lo pueden ver, va. La primera vez que Python llegó al primer lugar, miren, fue en 2007. Entonces ahí pueden ir viendo esa página, pueden sacar más. También creo que hay sobre lenguajes hay sobre bases de datos, pero no me recuerdo en dónde está esto. Pues si quieren ver qué bases de datos han sido más utilizadas. Bueno, continuando con la historia de Python, en qué es utilizado. Eh, Python es utilizado en desarrollo web, desarrollo de software, en las matemáticas, en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, en el machine learning, en la programación de frontend, de backend, en cualquier cosa que ustedes puedan tener así de software, puede ser utilizado Python. Python está en todos lados. ¿Qué puede hacer Python? Puede manejar grandes cantidades de información y realizar operaciones de matemáticas complejas. Conectar a bases de datos, en este caso para leer y modificar archivos. También puede hacer conexiones para backend, ¿verdad? Que es lo que lo utilizo yo más que todo. ¿Por qué utilizar Python? Python es multiplataforma. ¿Qué significa eso? Que lo podemos correr en múltiples sistemas operativos. Por ejemplo, en Windows, en Linux, en macOS, ¿verdad? Está multiplataforma. Su sintaxis es completamente simple. En lo que en C++ escribo yo 10 líneas, en Python lo hago en línea y media. Menos líneas a comparación de otros lenguajes de programación, y es justamente lo que les estaba diciendo, es mucho más sencillo. Datos importantes sobre Python es de que la versión actual de Python es la 3. Ahorita su versión va por 3.11, pero la versión master es la 3. La develop va por la 11. La 3.11, ¿verdad? Utiliza el salto de línea como separador de instrucciones. Por cada salto de línea es una instrucción nueva. Se ayuda con el uso de la indentación. Y es lo que les decía el día viernes, de que Python, cuidadito con las líneas, cuidadito con las tabulaciones, porque rapidito les va a estar dando error. Entonces, hasta aquí creo que solo yo he hablado. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que aportar sobre Python? Vamos, no nos voy a regañar. ¿Qué tal estará el nuevo PyScript? El PyScript. No lo había escuchado. Supuestamente PyScripter. Ujú. Supuestamente, ¿qué? el nuevo el Python va a jalar en web como un JavaScript. Mm, No lo había escuchado, fíjate. Pero si Sí. ahorita me puse a buscarlos, pues sería de probarlo, ¿verdad? Como les digo, Se- se- Python. según sé ¿Mm? yo, es una etiqueta para usar código de Python en HTML. Ujú. Sí, pues sí, eso estaba buscando ahorita, el PyScripter. Y está interesante, la verdad. Pero sí, como decían por ahí, va, mejor GS para la web. Sí, exactamente, GS es más especializado para la web, ¿verdad? Si vieran que JavaScript con Python son muy
son unos lenguajes, bueno, no les hablo mal yo de esos lenguajes porque son mis lenguajes favoritos, ¿verdad? Python y JavaScript. Python por su simplicidad y JavaScript por lo sencillo que es levantar un servidor web. Es súper fácil. En serio, es bastante fácil. Son bastante sencillos de utilizar en implementaciones en la nube, dockerizarlos y todas esas cosas. Lo van a ver mucho más adelante, pero es bastante sencillo. Gracias. Gracias por comentarme esto del PyScript. Lo voy a tomar en cuenta para las siguientes clases, para el otro semestre. Lo voy a buscar más a fondo. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora con lo de lo manejo de archivos. Esto ya viene siendo teórico práctico, es porque es teoría y es práctica, ¿va? Entonces, veamos. Em, los archivos en tienen diferentes modos de acceso. Yo les coloqué, si no estoy mal, 6 modos de acceso para un archivo. Esto es para que ustedes puedan hacerlo de su carga masiva y que puedan mostrarlo todo. Entonces, ¿qué modos de acceso tenemos? Tenemos el modo de acceso de solo de lectura, solo escritura, lectura y escritura. Tenemos, perdonen, el modo de escritura y lectura, el adjuntar y solo escritura. Vamos a leer cada uno de las definiciones. Solo lectura, obviamente, solamente pueden abrir el archivo para leerlo, ¿sí? Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado a veces cuando les dan un disco o cuando compran el disco de una impresora y ustedes lo quieren formatear, les da un error porque les dice que el archivo o el disco está configurado únicamente como solo de lectura. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O algún disco USB? ¿Algo? Bueno, Sí, no me digan. sí. Sí, ¿va? Sí. Va, entonces, ese es el modo solo de lectura. El solo escritura, ustedes únicamente pueden abrir el archivo para escribir en él, no pueden leerlo. Y esto es más que todo sobre para los videojuegos. Bueno, ellos tienen lectura y escritura, pero a veces tienen solo para escritura, para ir guardando los datos y no los pueden leer, sino que solo ir guardando datos. Obviamente tenemos estos dos, el de lectura y escritura combinados, que va a ser el R+, ¿verdad? Lectura y escritura, que abre el archivo para leerlo y posteriormente para escribirlo. Pero acá, no se vayan a confundir después, este archivo tiene que existir, porque si no existe, no lo pueden leer y por ende no pueden escribir, porque esa parte, lectura y escritura, que escritura y lectura, es diferente, porque acá en la escritura y lectura va a sobreescribir la data existente en el archivo, que es el W+. Ajá, ¿ya? Vean acá solo lectura, abre el archivo para leer y para escribir. El archivo tiene que existir. Acá sobreescribe la data existente. O sea, elimina la data y la va a volver a escribir, como estar eliminando la data. Entonces, hay que tener cuidado con el modo de acceso que vayamos a estar utilizando. En el caso de adjuntar, que es solo una A, abre el archivo para la escritura. Los datos son escritos al final del archivo. Es como un append, como cuando usan una lista y ustedes están dándole append, los va haciendo hasta de último, como una cola. Y el modo solo escritura, pero este es con la letra A más. Abre el archivo para lectura y escritura, los datos escritos al final del archivo. Entonces, tal vez solo con el texto, solo con la definición, no logramos tener el concepto de cómo es utilizado, pero para eso es que les preparo yo las clases, ¿va? Pero hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Si no dicen nada, yo considero que no tienen dudas, ¿va? Me dijo una vez mi catedrático de Inter 2, ¿tienen dudas? Y pues nada, le contestaba y él nos decía, bueno, aquí solo hay dos cosas, dice. O ustedes son muy buenos entendiendo, o yo soy tan bueno dando clases que ninguno tiene dudas, ¿va? Entonces, era pésimo dando clases, la verdad, entonces, no les voy a decir quién era. Entonces, continuemos. Vamos a ver las funciones en Python. En este caso vamos a abrir un archivo, con la función open. Para abrir un archivo en Python es completamente sencillo, porque miren, con una línea de código podemos abrir un archivo
y ya lo podemos utilizar para leer. Entonces, se realiza utilizando la función open de Python. ¿Sí? Aquí la podemos ver, la función open. Vamos a escribir el nombre del archivo seguido del punto con su extensión, ya sea txt, lfp, grp, afd, ¿verdad? Como ves en el proyecto, y el modo de acceso. ¿Qué modo de acceso es? Bueno, los que acabamos de leer, de los 6 que les di, esos que estaban encerrados entre comillas, ¿sí? Esos que estaban acá. Por eso les coloqué aquí entre paréntesis los modos de accesos. Entonces, así es como se abre un archivo. Va. Para cerrar un archivo, sabemos de que si nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a nuestra casa, abrimos la puerta, pero cuando entramos tenemos que cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces, lo mismo funciona en la programación. Si abrimos un archivo, tenemos que cerrarlo para que no genere conflicto. Entonces, para cerrarlo únicamente, si yo asigné el archivo acá a este objeto, ¿verdad? Mi variable objeto, entonces yo voy a darle acá, objeto.close. Se le asigna ya su función para que se pueda cerrar. Para escribir en un archivo, utilizamos la función write. Entonces, hacemos objeto.open, aquí está el ejemplo .txt, R más, objeto.write, y vamos a escribir en él, hola mundo. Por último, lo cerramos. Para leer datos de un archivo, de igual forma, bastante sencillo, abrimos el archivo en modo de lectura y escritura, vamos a leer el archivo y lo vamos a cerrar. Entonces, acá ya vamos a leer lo que tiene, que en este caso, que era lo que le habíamos adjuntado, hola mundo. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Tienen alguna duda? Ahorita nos vamos a pasar a programarlo más que todo. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, continúo. Entonces, ahorita nos vamos a pasar al ejemplo de Visual. Entonces, solo lo voy a abrir. Tenemos la clase 1. No voy a abrir el otro ejemplo. Vamos a ver. Verán que, no sé por qué mi compu se quedó Diego, como que buenas tardes. trabada, digo yo. Buenas Sí, ¿qué tal? tardes, Muy buenas Diego. Buenas tardes. tardes, jóvenes. Les saluda Carlos Ah, Toluques, auxiliar de control de asistencia de Escuela de Vacaciones. Solo con una información que tengo acá asignados a 34 estudiantes, entonces me imagino que sí están dispuestos a pagar el reajuste. Entonces, solo para que se organicen o deleguen a alguien o alguien se haga cargo para que yo el día de mañana le tome los datos y posteriormente enviarle la boleta de cuánto es el monto del reajuste. Entonces, solo esa información de momento. Son 34 asignados y faltaría saldar la cuota que es de 16, que como sabemos se llena con 50. Entonces, solo con esa información. ok, gracias, Carlos. Entonces, compañeros, lo que les decía al inicio del laboratorio, debe de haber ahí un representante para poder ver lo de reajuste, ¿verdad? No pasó los datos, Carlos. Entonces, ahí estamos. Déjenme ver. Todos llenaron la encuestita. Les había pagado. Bueno, fueron 24 votos, entonces yo considero que sí todos están como que de acuerdo. De ahí los otros que. Ah, bueno, si pueden responder la encuesta que les dejé ahí para ver, ¿verdad? Si todos están dispuestos a pagar el reajuste del laboratorio. Bueno, ya veo 27 votos. Dijeron que eran cuántos asignados, 35, ¿no? O 34 creo que era, porque dijo de 16. Bueno, entonces yo creo que sí. Según sale somos 45.
Sí, qué raro. Yo también eso sentí raro, fíjate, porque él dijo, de plano no tenía el dato actualizado. Déjenme ver en Wedding. Ahorita les voy a confirmar cuántos son. No, es Porque a que sí veces, somos Pues, mira, 45, fíjate, pero en la clase en total, no solo de laboratorio. sí, 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 pues, sí, pues. Entonces, sí, es que lo que pasa que, si no lo sabían, el reajuste de laboratorio se paga por aparte del reajuste de la magistral. Aunque igual yo tengo 41 participantes. Bueno, entonces déjenme ver porque creo que deben de ser únicamente estudiantes, ¿va? Aplicar filtros. Sí, 34 participantes exactamente. Entonces tienen que pagar el reajuste de 16 personas para el laboratorio. Son 50. Entonces, para no pagar reajuste de laboratorio son 50 personas. Entonces, no sé quién vaya a ser el encargado para recoger el money. ¿El laboratorio cuánto es? No dijo Carlos, la verdad, cuánto era. Pero le voy a escribir. Serían 35 de laboratorio y 52 en la magistral. Sí, pues era lo que les decía aproximadamente, que eran como 80, ¿qué tal? Ujú. Sí, pues, ya no es mucho. Sí, exactamente lo que se paga de la por 16 dividido los 34 que hay. Entonces, vamos a ver cuánto da eso. Rayos, no sé qué se hizo mi calculadora. Aquí está. ¿Cuánto es el laboratorio? 85, ¿ah? Son es 40. 80. 80 pagan. Y son, vamos a ver, serían 80 por 16 dividido, ¿cuánto? 34, ¿ah? Salen 37, 38 quizás más o menos del laboratorio. Bueno, ¿saben qué es lo triste? Pagar 200, 300 de reajuste y que no salga el curso, eso sí duele. Pero bueno, continuemos con la clase, entonces ahí mañana se ponen de acuerdo o ahí en el grupo se pueden poner de acuerdo para ver quién es el representante. Ah, Se fue mi estreno así y ustedes. Yo igual estoy llevando solo un curso y está feito. Ya no se llenan los cursos después y como cae de mal. Bueno, entonces les decía que íbamos a ver lo del. Me cuenta esto, solo voy a abrir la carpeta de ejemplos del semestre para irlos apoyando acá. Mm, mm, mm. Esperen ustedes. Sí, confío en los autores. Aquí estamos. Aquí está. Va. Entonces, ahora sí. Esos son los ejemplos de la clase número 2, ¿verdad? Ya vamos a poner ejemplos de la clase 1. Y esto no se los he podido subir al repo, perdone.
Entonces, vamos a leer la información de un archivo. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Solo no sé si estás presentando. Ay, es cierto, perdonen, gracias. Gracias. El link del grupo. Ujú. Va, este es el que tiene aux. Sí, va. Pónganle foto de. Pónganle foto al grupo, porfa. Foto no ofensiva, obviamente. ¿Va? No me gusta ver el grupo sin foto. Va, entonces, estábamos acá y. Perdón, ya me perdí. Primero vamos a leer la información de un archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero abrir el archivo. ¿Cómo abrimos esto? Eso es como igual en el ejemplo, ¿va? Pero vamos a crear un archivo acá que se llame, por ejemplo, clase2.xt. Entonces, por ejemplo, acá, clase2. Nombre de la extensión, ¿verdad? Puede ser cualquier extensión. Vamos a ponerle aquí de nombre, o vamos a poner acá. Este es un archivo con extensión xt. ¿No? Simplemente así. Vamos a la clase número 2. Y para abrir el archivo es como estaba en el ejemplo. ¿Va? Vamos a agarrar acá el objeto. Este puede ser cualquier nombre de variable. Que sea igual a abrir el archivo. Y acá es, bueno, aquí es clase 2. ¿Sí? Clase 2.xt. Y lo vamos a leer en modo de lectura y en modo de escritura. ¿Sí? Read más, o sea, de lectura y escritura. Este es entonces aquí dice. Abrimos en modo lectura y escritura. Vamos a imprimir la información que está dentro de ese archivo. Entonces, imprimir la información dentro del archivo. Entonces, ahora acá vamos a darle print object.read, pero para eso vamos a darle acá print read, utilizando la función read, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Con esto podemos leer toda la información que está en el objeto. Vamos también después de leerlo, lo vamos a cerrar. Cerrar el archivo y ya le damos object.close. Si ustedes quieren volver a leerlo o lo vamos a volver a abrir, corramos esta parte de acá para ver qué nos dirá. Entonces miren acá, este es un archivo con extensión AXT. Entonces, a mí la verdad no me gusta utilizar esa cosa, entonces le doy. Entonces aquí estamos. Este es un archivo con extensión XT. Entonces vamos a volver a abrir el archivo. Lo volvemos a abrir. Ahí estamos. Ahora vamos a leer un carácter de una línea. Vamos acá. Para realizar esto, van a darle acá. Print readLine para indicarle que estamos leyendo solo una línea. Y vamos a darle object.readLine. Ahora vamos a imprimir el número 1. ¿Sí? Acá indicamos nosotros el parámetro de cuántos caracteres vamos a leer. Entonces veamos acá. Miren, readLine E. ¿Verdad? Que la primera E vendría siendo esto de aquí. Para leer la línea completa, solo utilizamos el readLine, si no estoy mal. Pero ya no le colocamos el 1. Leer una línea. Readline. Bueno, aquí es porque le habíamos puesto esto, pero vamos a quitarle eso de aquí y vamos a quitarle eso de acá.
Entonces, aquí está, miren. Ese es un archivo con extensión ext. ¿Qué es lo que sucedió en la parte de aquí arriba? Si se dieron cuenta, veámoslo. Acá me leyó la E. Entonces, por ende, el buffer se vació. El buffer de lo que yo ya había leído anteriormente se vació y ya solamente me había quedado lo que quedaba después del archivo, que es T, es un archivo con extensión ext. Eso fue lo que sucedió al momento de leer este uno de acá. Entonces, por eso fue que lo tuve que comentar, ¿verdad? Para que ustedes se dieran cuenta de que así funcionan esto de la parte de las lecturas. Lo carga en memoria y después lo vas liberando. Vamos a cerrar el objeto. Y ahora lo que vamos a hacer en él va a ser escribir. Entonces, escribir información en un archivo. Primero, obviamente, vamos a volver a abrir el archivo. Después de esto, lo que vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer en modo Appen, no en modo lectura. Entonces, abrimos en modo escritura. Va. Veamos cómo funciona esto. Objeto.write. Y estas funciones son las que les estaba diciendo anteriormente, las que estábamos viendo ahí en la presentación. Vamos a agregarle un salto de línea y vamos a agregarle una tabulación. Vamos a colocar acá. Este texto fue agregado desde Python. Vamos a colocar eso de acá. Después de que nosotros escribimos en el archivo, obviamente lo tenemos que cerrar, como les estaba diciendo. Veamos entonces qué es lo que nos tira aquí en la consola. Perdón, lo tenemos que volver a leer. ¿Va? Entonces, por el momento, voy a comentar eso por el momento. Ah. Y object.close. Acá lo cerramos, lo abrimos y después lo vamos a verlo. Aquí está, miren. Aquí está. Este texto fue agregado desde Python. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo agregamos desde acá. Vamos a dejarlo aquí, lo vamos a volver a correr. Entonces, es un archivo con extensión. Extensión va con C, va. Seguro que lo cambie. Entonces, vean, aquí está el salto de línea que le agregué. Ahí está, miren, el salto de línea. Y aquí está la tabulación, que son los 4 espacios. Bueno, aquí solo me reconoce uno. Pero esta es la tabulación. ¿Sí? Esta es la tabulación de 4 puntos. Entonces, ahora vamos a ver, dice. Y si como parámetro se le pasa un -1, lee solo el último carácter o toda la línea. Va. Entonces, excelente. Muy buena pregunta. Veamos entonces qué nos imprime. Nos imprime todo el objeto, mira. Uy, perdón. Vamos a ver. El real. ¿Qué vendría siendo el real line? Es un archivo con extensión. Solo la primera línea. Solo la primera línea, si te das cuenta, no se imprime. Lo vamos a volver a modificar. Pero ahora que ya no me lo edite, sí, lo vamos a cerrar. Real line. Este es un archivo con extensión ext. Eso es lo que nos imprime. Vamos a imprimir el real. Vamos a volver a dar. Entonces, el readline -1 nos lee la primera línea completamente. Vamos a ver qué sucede si le agregamos acá. Estas otras 2 líneas que tenía. Mira, solo nos lee la primera línea completa. Ahorita vamos a ver cómo leer todas las líneas. Veamos. Para leer todas las líneas de un objeto, tengo que utilizar la función ya no readline, ¿verdad? Porque con la función readline le estoy indicando que me lea solo una línea. Entonces, si yo quiero que me lea diferentes líneas, lo que debo de utilizar es readlines, o sea, con S al final. ¿Sí? Entonces, acá.
Vamos a volver a abrir el archivo. Objeto. Este era como A, ¿verdad? Lo volvemos a abrir. Ahora vamos a leer todas las líneas. Para hacer esto, vamos a utilizar el readlines y vamos a cerrar el archivo de nuevo. Entonces, únicamente nos tiene que imprimir y hacer readlines. El archivo, objeto.pros. Entonces, vamos a quitar eso de acá por el momento. Dos. Voy a comentar todo mejor porque si no ahí me va a seguir dando error. Entonces tenemos acá, únicamente lo abrimos. Clase 2.xt, lo abrimos como A. Ah, es que es modo lectura y escritura. Vean acá algo como un detalle, va. Para leer las líneas, si se dan cuenta, me las tira en formato de lista. Este es un archivo con extensión ext y tenemos nuestro separador salto de línea. Tenemos la tabulación acá a un inicio. Nos dice que este texto fue agregado con Python o desde Python. Tenemos el salto de línea y acá tenemos la tabulación, que es exactamente lo que nosotros estábamos agregando en esta parte de acá. ¿Vean? Si se recuerdan, aquí miren, este es un texto agregado desde Python. El salto de línea y la tabulación, que es lo que nos está leyendo en esta parte de acá. Nos lee en esta parte. Entonces, bueno, si yo quiero imprimir todas las líneas, obviamente solo basta con hacer un for, read lines. Entonces voy a comentar esto y voy a hacer for línea en objeto read lines y vamos a imprimir cada una de las líneas así, pues una por una, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, ya me va a imprimir las líneas. Vean, una por una. Entonces, es bastante sencillo. A pesar de que acá pues nos imprime doble salto de línea, pues porque nos imprime un salto de línea del que ya trae esto de acá, más el salto de línea del print. Entonces, ahí nos va, existe un poquito de cuento, pero la forma de realizarlo es esto, ¿verdad? Aunque creo que si le damos línea.strip. Ahí está, miren, entonces ahí quita lo que viene siendo, eh, eliminar los espacios en blanco. En este caso, los espacios en blanco como el salto de línea y como la tabulación. Entonces, eso les puede ayudar para ustedes empezar a trabajar con su archivo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo de Python? Pregunten porque de ahí cuando estén programando, pues, todos van a tener dudas, ¿va? Las dudas siempre surgen ahí, Aux. Sí, yo lo sé. Es que eso es lo malo, ¿va? Pero bueno. Aquí esto va a estar ahí en el repo para que ustedes puedan ahí irlo probando. Entonces solo voy a descomentar todo esto. Ver el archivo. Esto de acá. Cerrar el objeto. Cerrar el archivo. Volvemos a abrir el otro. Estas dos líneas de acá. Line. Estamos. Esto de aquí. Lo vamos a cerrar. Escribimos la información. Abrimos el modo lectura. El archivo. Y volvemos a leer el archivo. Ta, ta, ta. No, aquí no es esto.
y se visualiza como una lista. Se visualiza como entonces ahí se los voy a dejar comentado para que ustedes lo tengan. Y vamos a continuar por el momento con la presentación. No crean que ya se salvaron de la presentación. No, 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 no. Entonces nos vamos a ir para acá y ya tenemos ahí por el momento el ejemplo de los archivos. Vaya con esto ya en empezar el proyecto. Va, entonces ahora nos vamos al uso de listas y diccionarios, que ya la habíamos visto en la clase anterior, pero yo considero que me fui un poquito rápido, entonces lo vamos a ver más a detallado por si a alguien le quedó algún tipo de duda. Vean, crear una lista es, como les dije en Python, es completamente sencillo. Ustedes no tienen que usar ninguna librería externa, no tienen que mandar a llamar a nadie, no tienen que mandar a llamar a Laux, ni al ingeniero, ni a su amigo, ni a su amiga, nada. Es bastante sencillo. Solo colocan el número, el nombre de la variable, seguido del signo igual, y cómo quieren crear la lista. Entonces puede ser vacía o puede ser con, en este caso, ya los parámetros establecidos. Pero no significa que solo de ese tamaño va a ser la lista, ¿no? La lista puede crecer, puede disminuir, puede convertirse incluso de otra dimensión, no hay ningún problema. La función o para poder determinar la longitud de una lista se utiliza la función len, ¿verdad? Viene de length, ¿verdad? De longitud. Y ustedes únicamente mandan el nombre de la variable, en este caso lista 2, por ejemplo, y ya les va a mandar pues, de qué longitud es lista 2. El lista 2 en este caso, miren, es de 1, 2, 3, 4 de longitud 5. Entonces, acá en la línea número 2 le tendría que imprimir 5. En la línea número 3, de igual forma, va a imprimir 5. O sea, se dan cuenta, existen diferentes formas de mandar los parámetros. Incluso ustedes también pueden mandar un string y como creo que a ustedes no les dije, fue en el otro curso que dije que el string simplemente es un array de chars, a pesar de que Python no tiene el tipo de dato char como tal, pero sí lo maneja en su programación interna como un array de chars, ¿verdad? Entonces, ahí vamos también determinando, podemos determinar la longitud de un string con la función len. Va. Para agregar un elemento a nuestra lista, simplemente utilizamos la función append, ¿sí? append, o sea, de agregar. Ya puede ser que podemos agregar un número entero, un string, un booleano. Aquí no hay tipo de datos, lo que les estaba comentando anteriormente. Python realmente le da igual qué tipo de datos estamos almacenando, ¿verdad? Entonces, pueden agregar el dato que ustedes quieran. Para los diccionarios, de igual forma es bastante sencillo. Para crear un diccionario, y al igual que la lista, no se usan las llaves, sino que aquí utilizamos los corchetes. Pueden declarar el diccionario vacío o pueden ustedes declarar ya un diccionario, pues, de forma así como está aquí, ¿verdad? Con llaves y con valores, clave-valor. En la llave 1 contiene perro, en la llave 2 contiene gato y en la llave 3 contiene caballo. Es bastante sencillo. Para agregar, perdón, para acceder a un elemento en un diccionario, ustedes únicamente le indican el nombre del diccionario, entre llaves van a colocar, perdón, entre corchetes van a colocar el número de la llave o van a colocar el valor de la llave. Este puede ser un string, solo un booleano creo yo que no puede ser porque pues, solo tendrían dos valores. Entonces, a ver, esto es lo de acá. Entonces, en la posición 3 o la llave número 3 me tendría que estar imprimiendo caballo, ¿verdad? Va. ¿Tienen alguna duda con respecto a los diccionarios? Por el momento no, auxiliar. Va. No, no se me pierdan. Como ya sacaron todos el curso, yo considero que ya me van comprendiendo y esto ya lo comprenden, va. Y si no sé, si ya lo sacaron desde ese tiempo, pues esto es una recapitulación, va, un pequeño ahí. Free. Entonces ahora nos vamos a pasar al ejemplo, ¿va? De cómo funciona un diccionario. Esto sigue siendo parte de la clase número 2, pero voy a sacar un nuevo archivo. Clase 2. Eso.
Vamos a poner acá entre listas y diccionarios. Listas y diccionarios. Entonces vamos a utilizar listas primero. Crear una lista con 8 elementos. Entonces acá tenemos la lista. No le voy a cambiar de nombre. Lista 1, que sea acá. Entonces, yo puedo mandar a imprimir mi lista completa. Imprime la lista completa. Veamos entonces cómo funciona eso de acá. Miren, me la imprime pues, prácticamente como tal. Como la lista, como yo la declaré aquí, me la está imprimiendo. Si yo quiero agregar dos valores, entonces acá agregamos dos valores a la lista. Entonces, vamos a darle lista 1.append, por ejemplo, el número 9, y vamos a agregar el número 10 de igual forma. Entonces, ahora vamos a volver a imprimir la lista completa. Para que vean de que ahora ya no voy a tener únicamente los 8 datos, sino que voy a tener los 10 datos. Vean, acá está la lista únicamente con 8 datos, que es lo que tenemos acá. Perdón. Y después tenemos acá la lista con 10 datos, ya que le agregamos los dos acá en la parte superior. Si yo quiero eliminar un dato, bueno, vámonos primero con agregar un valor en una posición específica. Entonces, voy a agregar, vamos acá, ¿qué es lo que nos solicita? Nos da primero el index. ¿En qué posición voy a insertar yo el valor? Entonces, veamos. Voy a insertar en la posición 0, 1, 2, 3. En la posición 3. Voy a ingresar el número 20, por ejemplo. Entonces, ahora voy a volver a imprimir la lista. Entonces, vean cómo va a cambiar esto. Miren, en la posición 0, 1, 2. En la posición 3 ahora está el 20, que fue el número que yo acaba de indicarle a Python que insertara. Entonces, es bastante sencillo trabajar con listas en Python. Podemos también eliminar un valor de una lista. Pues podemos, por ejemplo, decirle que remueva el número 20, a que está aquí. Entonces va a buscar todos los valores que contengan 20 y los va a eliminar. Y ahora los vamos a imprimir. Pero algo que deben de tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a hacerle acá un append de números 20. Está, por ejemplo, estoy agregando 1, 2, 3, 4 y con este 5. Pero si aquí los remuevo, miren, ¿qué sucede? Cuando la lista empieza a recorrer los valores, empieza con 0, 1, 2, 3. Ya encontró un 20, el cual eliminar. Bueno, entonces ya cumplí con mi función, me salgo. ¿Sí? Entonces, ahí está ese pequeño detalle, ¿verdad? No es como que pueden eliminar todos los datos de un solo, sino que elimina el primer dato que encuentre. Si ustedes le dan acá, lo ponen en un ciclo, ¿verdad? Que le digan que remueva todos los números 20, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ya lo van a poder eliminar todos los demás 20 que tenga, ¿va? Pero para que lo tomen en cuenta, elimina únicamente el primer valor que encuentre. Vamos a ver entonces cómo eliminar ahora un valor de una lista en una posición específica. Por ejemplo, en la posición 3 teníamos el número 20, pero bueno, acá ya lo removimos, ¿va? Entonces, vamos a eliminar en la posición número 7, no sé qué número está en la posición número 7, pero lo vamos a eliminar. Creo que tendría que ser el número 8. Bueno, entonces, veamos. Acá agregamos el 20, perdón, no imprimí la lista. Aquí tenemos los 8 datos principales, los dos append. Aquí agregamos el 20, eliminamos nuevamente el 20
Y ahora vamos a eliminar el que está en la posición 7. Entonces 7 más 1 es 8. Entonces, por ende, va a eliminar el número 8, ¿verdad? Porque la posición es 0, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Que era el 8. La posición 7 era el número 8. Entonces acá ya me imprimió las listas del 1 al 7, después el 9 y de último el 10. Entonces, ya les había dicho, perdonen, esos pantallazos, ese es Windows 11, ¿va? Entonces, para eliminar todos los valores de una lista, solamente es lista.clear y ya. Entonces, para eliminar toda la lista. ¿Sí? Miren, ahí vacían la lista. Eso lo pueden utilizar para cuando estén utilizando los ciclos, ¿va? Y, por ejemplo, quieran cambiar de instrucciones o cosas así, van a utilizar la función clear. A ver qué otra cosa nos tira aquí de sugerencia. Eliminamos la lista del lista 1. Entonces, acá, si yo le doy print lista 1, ahí me va a tirar error, ¿verdad? Porque la lista ya no existe. Pero esta función no la utilice más. Esto no lo utilice. Esa es una recomendación ahí, no lo utilicen en sus programas, pues porque de nada les sirve eliminar una variable, ¿va? La pueden utilizar después o cosas así. Ahora, miren qué bonita la inteligencia artificial, ya hasta sabe qué es lo que sigue después de esto. Vamos a ver la parte de diccionarios. Entonces, primero vamos a declarar un diccionario con 3 elementos. Y vean, en la clase, ¿cuántos elementos estábamos dando? 3. Y acá, les apuesto que me va a dar los mismos 3 elementos que decían. Va, entonces aquí no. 3 elementos con animales. Veamos. Perro, lobo, gato, felino, pez, pez. Qué loco. Vamos a ver. Con llaves, 1, 2, 3. Y valores, caballo, perro y gato. Veamos si lo hace. Miren qué, en serio, me asombra la inteligencia artificial, qué bonito. Entonces, no sé si esto era lo que teníamos en el cuento de acá, lo de los diccionarios. ¿Verdad? Era perro, gato y caballo. Va. Perro, gato y caballo. Entonces vamos a eliminar esto, le doy un enter y acá me lo va a sugerir perro, gato y caballo. Wow. Ustedes no lo utilicen. Yo lo utilizo pero para dar clases, si se dan cuenta, así me ahorro yo todo estar escribiendo esto. Y vamos por aquí. Entonces, vamos a imprimir el diccionario completo, como nos va sugiriendo de una vez la inteligencia artificial, al igual que la lista, nos va a imprimir todo el diccionario completo. Nos imprime todo, 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 todo. Entonces voy a comentar todo esto de acá, desde aquí hasta donde empieza diccionarios. Entonces, hasta miren, 1, perro, 2, gato, 3, caballo. Para imprimir únicamente una posición, vamos a agregar un valor al diccionario. Bueno, quería imprimir una posición, pero es bastante sencillo porque miren, la llave número 4 como tal no existe dentro del diccionario, pero al tener esto de acá, esta es una asignación. Yo el diccionario lo veo como que tuviera otra sección de variables, porque acá a pesar de las llaves, yo podría tener, por ejemplo, la llave que sea caninos, por ejemplo, y tener una lista de animales caninos. Aquí podría tener yo felinos y pues tendría la lista de animales que son felinos. Caballos, no sé qué raza son, así que no sé qué categoría pertenecen. ¿Qué son? Porcinos. No, porcinos es de los cerdos. No sé si alguien sabe, lo pongo ahí, yo no les sea eso. Y es de primaria, ¿qué ejemplo les doy? Va. Entonces, a pesar de que no está la llave 4, les decía, aquí está pues estamos asignando un nuevo valor a la llave 4. Entonces, ahora veamos acá cómo se hace eso de aquí. Entonces, vean, funciona igual que una lista, es como una lista, pero con valores. Para eliminar un elemento de un diccionario,
van a darle del y eliminan la posición del diccionario. Entonces voy a eliminar la llave número 2 para que sea un poquito más, más relevante. Entonces vean, acá me eliminó la posición número 2. Esto no les puedo decir un ejemplo práctico ahorita en que lo pueden utilizar, pero tal vez más adelante les sirve, ¿verdad? En el proyecto puede ser que lo utilicen. Entonces, esto de aquí sí lo pueden utilizar, ¿verdad? Esto lo pueden utilizar. Esto sí lo pueden utilizar en el código. Porque esto no les va a dar error. Si ustedes eliminan el diccionario completo, pues obviamente sí les va a dar, sí les puede dar error, ¿va? O de nada les serviría eliminar el diccionario completo. Eliminar todos los valores del diccionario, diccionario 1.clear, y ya imprimimos el diccionario número 1. Entonces, vean, ahí lo vaciamos completamente. Entonces, bueno, ustedes me dicen, Aux, yo quiero escribir, por ejemplo, clave 1 o llave 1 que sea perro, llave 2 que sea gato y llave 3 pues que diga caballo. Entonces, vamos a imprimir, o sea, imprimimos la llave y el valor del diccionario, de cada elemento del diccionario. Entonces, lo vamos a hacer con un elemento for, va a declarar la llave y el valor en los ítems del diccionario. Vamos a imprimir entonces la llave y vamos a imprimir el valor. Vamos a decirle acá, la llave es, y el valor es, vamos a ver acá. Ahí estamos. Entonces, así es como se va a ver reflejado. Pero para eso vamos a quitar el clear. Porque si no, no me va a imprimir nada. Y ahí estamos, miren, la llave es 1 y el valor es perro. La llave es 3 y el valor es caballo. La llave es 4 y el valor es águila. ¿Pueden hacerlo con un doble for? Sí, también lo pueden hacer como lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? For case, por ejemplo, in diccionario.case. Entonces, después ya únicamente van poniendo la llave es y acá también pueden poner print. Bueno, la llave es y el valor es diccionario 1 en la posición case. Eso también lo pueden hacer. Bueno, entonces, veamos acá. Vamos a dar un print acá y que se coloquen diferentes esta línea. Esto es como el separador para que ustedes vean también la forma en la que se puede hacer. Entonces, vean, la llave es 1 y el valor es perro, caballo y águila. Entonces, ¿qué código utilizar? Pues realmente para mí es irrelevante. Para ustedes puede ser de que este sea mucho más cómodo. Puede ser que para otros sea mucho más cómodo utilizar las llaves, recorrerlas así. Entonces, en Python tiene esa legibilidad del programador, ¿verdad? Es cuestión de cada uno de ustedes. Después de eso, creo que, a ver, vamos a agregar un diccionario dentro de un diccionario. Entonces, perdón, vamos a agregar una lista, perdón. Agregamos una lista a un diccionario. Entonces vamos a tener acá lista 2 que sea igual a vamos a declarar acá. Estamos, agregamos una lista a un diccionario. Entonces vamos a agarrar acá. Diccionario 1 en la posición número 5, por ejemplo, va a ser igual a la lista. ¿Sí? Entonces, yo estoy declarando acá la lista. Vamos a imprimir el diccionario completo. Entonces, veamos lo que nos imprime. Vean, perro, caballo, águila y en la posición 5 tenemos la lista. Esto puede ser cualquiera, pueden ser listas de cualquier cosa. ¿Sí? No importa el valor, pero aquí está. ¿Sí? Ahí tenemos la lista. Entonces, ¿cómo imprimimos, por ejemplo, el número 3? ¿Sí? Entonces vamos a imprimir. Imprimimos el número 3. Entonces, está diccionario en la key 5, ¿sí? Porque tenemos acá key 1, la key 3, la key 4 y la key 5. También solo voy a ver el chat. Ahí estamos.
en la posición 2, porque ya Python sabe que eso es una lista, entonces se va a la posición 0, 1 y la posición número 3, que obviamente encuentra el número, perdón, en la posición 2, en donde encuentra al número 3. Esa es parte del lenguaje de Python. Ahora bien, vamos a pasar a agregar un diccionario dentro de un diccionario, que de igual forma vamos a poner acá diccionario dentro de un diccionario. Entonces, diccionario dentro de un diccionario. Entonces, vamos a declarar aquí nuestro diccionario número 2. A ver ahí la lista 1. Y en la posición número 6 vamos a volver a agregar a diccionario 1. Entonces, vamos a print diccionario 2. Entonces, vean, pues aquí está el diccionario número 1 hasta aquí. Y dentro del número 6 vuelve a empezar el diccionario. Vean, ahí está. Entonces, es un poquito, no es nada confuso, pero tampoco es tan, tan difícil, ¿no? Pueden agregar también un diccionario a una lista. También lo pueden hacer. Entonces, todo esto pueden meter diccionario dentro de una lista, dentro de un diccionario, dentro de una lista. La cuestión es siempre que ustedes sepan cómo acceder a los datos. Porque si no saben cómo acceder a los datos, pues les va a dar error, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Bueno, yo eso lo tomo como un no, ustedes no me contestan. Veamos entonces. Bueno, aquí terminaba por hoy. Esta era toda la clase del día de hoy. Ustedes no preguntan. Entonces ahí les voy a estar publicando lo que es la grabación, los ejemplos, el material de apoyo. El proyecto pues ya está publicado. Saben de que si tienen algún tipo de dudas me pueden consultar. Yo ahí les respondo los mensajes. A veces los respondo al instante, a veces me tardo un poquito. Entonces de que me escriban si me escriben en la noche, respondo al instante, a menos que no esté jugando. Am, no sé si tienen alguna otra duda. Pregúntenme. Siento raro que no me pregunten. Quítense ese miedo de preguntar. Hasta que empiece la bueno. Harry. Por ahí estaba viendo yo de que cabal en un ejemplo del semestre pasado utilicé tu nombre, vamos a ver. Harry Gómez 21, Harry@gmail. Sí, cabal, ahí estás. Sí, ahí te utilicé de un ejemplo, cabal. Es que como son los mismos del semestre. Aquí está Freddy, aquí está. Entonces, ahí los está, ahí te está. Ahí está Harry, miren. Harry cursó conmigo, pero él tiró el curso. No hay que interrumpir la arranque del LOL. Sí, sí, sí. Siempre que me quieran buscar en algún lado, siempre búsquenme así con Díaz 23, va. Así, todos lados, en GitHub, en LOL, en Instagram, en Facebook, vamos a ver, en Fortnite, en todos lados me pongo eso. Va. Entonces, si no hay más, compañeros, entonces con esto termino la clase del día de hoy. Gracias por asistir. Espero que les ayude de algo las clases, que puedan empezar su proyecto. Saben de que ahí estoy para darles y pueden ir a cenar. Ahí les doy 20 minutos para que puedan ir a cenar, ¿va? Antes de empezar con la clase del ingeniero. Entonces nos vemos, ¿va? Nos miramos mañana. Pasen buena noche. Buenas Buenas noches, Diego. noches. Noches.